Ya. Buenas noches a todas y a todos. Hoy vamos a empezar el día de hoy, esta noche, con el ciclo denominado Radiografía Actual del Sector Cultura, 3 miradas, 3 visiones, 3 realidades. El tenor del evento, el tenor general ya lo conocen, lo han leído en las humillas, en los mensajes que han corrido en las redes. No voy a redundar en eso y estamos tarde también. La mesa del día de hoy, que es la primera, se titula, entre signos de interrogación, Ciudadano de segunda categoría de la babosa del coronavirus. Tenemos como ponentes a Tania Pariona, Ketty Mauricio y Raquel Irigoyen. Y ustedes ya conocen sus trayectorias gracias a las humillas que hemos corrido también en redes y por correo electrónico. Antes de dar pase, tengo que primero agradecerles a ellas por su tiempo y para aceptar esta invitación y hacer dar algunas pautas, ¿no? El evento se va a realizar, perdón, cada intervención se va a realizar a partir de 3 preguntas que voy a pasar a leer en un momento, luego de dar las pautas metodológicas. Estas 3 preguntas generan una réplica cada una de 15 minutos, una detrás de otra obviamente, y ustedes, los participantes, pueden hacer las preguntas solamente en la sala, en Zoom, más no en la retransmisión de Facebook. Y las preguntas se hacen por el chat que está en el extremo derecho de la pantalla. Van dejándolas, pero siempre tienen que anticipar a quién va dirigida con un nombre. Dirigida a quien fuera, Tania, Ketty, Raquel, 2 puntos seguidos, la pregunta. Para que la operadora y el operador que están en esto puedan seleccionarlas y derivarlas directamente a las conferencistas, ¿no? Y cada una sepa quién tiene que responder cuál, y no sea esto muy desordenado. Eso es lo primero. La segunda es que vamos a ver, de acuerdo al tiempo, lo más probable es que tengamos un solo bloque de respuestas grande y comencemos a dividir estas de tal manera de que no se haga muy tedioso, ¿no? Posiblemente por personas o por temas, vamos a verlo en el camino. Yo voy a ir dando más pautas de metodología en el camino, sobre todo al terminar la segunda intervención de Ketty. El orden que ustedes han visto en los anuncios, ¿no? El primero va Tania, el segundo va Ketty y cierra Raquel. Luego de eso, pasamos a lo que les digo. Entonces, hoy comienzo a dar pase, mientras va entrando más gente. La primera intervención es de Tania, y gracias Tania por venir. Voy a tratar un poco de hacer un momento, estoy mirando acá. Tengo las 3 preguntas ejes de Tania, mientras va entrando más gente me avisan por el chat que están afuera. Tania es activista indígena, feminista y es congresista de la República del periodo 2016 a 2019. Es trabajadora social por la Universidad San Cristóbal de Huamanga y con estudios de maestría en desarrollo humano y enfoques y políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene formación en derechos de pueblos indígenas y el Sistema de Naciones Unidas a través del Programa para Líderes Indígenas de la Universidad de Deusto en Bilbao y pasantías de Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra durante el 2009. Voy a pasar a leer el siguiente sumilla cuando le toque a Ketty, cuando le toque a Raquel. Entonces, las preguntas hacia Tania son las siguientes. Son 3. Son un poco largas, pero en sí son como transversales y pueden fusionarse. La primera es la siguiente. Un cambio de constitución y de paradigma de nación es necesario para garantizar la supervivencia de los pueblos originarios ante la ofensiva neoliberal y capitalista sobre los ecosistemas que estos ocupan. B. ¿Cuál cree que sea el panorama legislativo, desde el Congreso obviamente, para los pueblos originarios en los próximos 12 meses? Enfocando en esta actual gestión, ¿no? ¿Cree posible algún avance por muy leve que este sea? La tercera pregunta es, ¿ve una situación favorable para creer que al menos la presión de las extractivas sobre los territorios indígenas continúen igual, o las cosas se pondrían peor? Entonces, bajo esas 3 líneas y 3 preguntas ejes, damos pase a Tania. Muchas gracias, Tania, te escuchamos. Dimayka Mulaykichik, Lapallaykichik Taya, buenas noches, Kaikuchun, Hamtunaya, Alindia Kaikuichik, Kai Sasa Timpupi. Buenas noches con todos y todas.
en este tiempo tan difícil para todos. Y gracias, Claudio, y a los organizadores del movimiento por la invitación a este conversatorio que para mí es muy importante y creo que lo debe ser para todos y para el país. Yo quiero empezar solidarizándome con los familiares de hermanos y hermanas indígenas, líderes, lideresas, sabios, artistas, cultores andinos que han perdido la vida en esta pandemia y nos han dejado, digamos, mucha tristeza, mucho dolor, porque esa pérdida humana también es una pérdida cultural, una pérdida de la sabiduría. Y bueno, Claudio, respondiendo a las preguntas, lo primero que quiero yo comentar es que lamentablemente no hemos aprendido de las lecciones del Baguazo. Si bien después de este acontecimiento que terminó con muertes de indígenas y policías, se creó el Ministerio de Cultura, con 2 viceministerios, 2 direcciones, una de ellas encargada de los pueblos indígenas. Se elaboraron algunas políticas interculturales y algunas leyes que lograron aprobarse después del 2009, empezando por la ley de consulta que fue, aprobada y reglamentada hasta el 2011. Pero lo real es que todo lo que se cuenta, por ejemplo, las políticas públicas, no cuentan con presupuestos dignos, no hay recursos humanos suficientes en estas direcciones, ni en el Viceministerio de Interculturalidad. No contamos con un plan nacional programático que defina los lineamientos claros y los objetivos que podemos lograr o hubiéramos logrado de cara al Bicentenario, por ejemplo. Se han seguido reproduciendo formas coloniales, discriminatorias, de tratarnos a nosotros que somos de pueblos originarios. Por ejemplo, en la forma como se construyen las políticas públicas, la omisión de la participación efectiva de los pueblos indígenas, salvo algunos procesos que hay que reconocer que han demostrado la necesidad de procesos de consulta, por ejemplo, en lo que respecta a la ley forestal, a la ley de cambio climático, que teniendo algunos vacíos y algunas deficiencias, pero se hizo, y la política lingüística, por ejemplo, también entraría en ese rubro. Sin embargo, la impunidad, la contaminación de los territorios amazónicos son constantes en nuestros territorios. Hay retrocesos en algunos temas ya avanzados, por ejemplo, en reducciones presupuestales a las políticas de educación intercultural bilingüe. Se han reducido el número de becas para la formación de docentes en educación intercultural bilingüe. Me refiero a los estudiantes de la Amazonía. Y en este contexto de pandemia, el rol del sector responsable de los derechos de los pueblos indígenas, o el ente rector que debería articular, coordinar, me refiero al Ministerio de Cultura, realmente ha dejado mucho que hablar y ha sido un rol bastante pasivo. Cuando nosotros, los pueblos indígenas, planteamos la propuesta de un Estado plurinacional que reconozca la Constitución, esto implica, por supuesto, sí, un cambio de paradigma de Estado-nación, porque los países como el Perú y otros en América Latina se han conformado desde una lógica monocultural colonial. Y el reconocimiento del Estado plurinacional tiene que ver con el reconocimiento, por un lado, de la existencia de los pueblos indígenas antes de la conformación de los estados, el carácter pluricultural, multilingüe, las cosmovisiones, la historia, por tanto, nuestros derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Es común escuchar, y esto para dialogar un poco con la audiencia que está escuchando este conversatorio, es muy común escuchar decir que todos somos peruanos y punto. Que hablar de derechos indígenas o de derechos de afroperuanos es dividir al país. Y cuando por el contrario, la diversidad en nuestro país, la diversidad cultural lingüística es la riqueza. Y en donde sí, los peruanos podemos afirmar nuestra identidad peruana, pero también podemos afirmar nuestras identidades andinas, amazónicas, afroperuanas, rurales, urbanas, entre otras, y las que
las múltiples identidades que uno va construyendo en su vida. Eso no significa negar la existencia del Estado peruano o dividir en pequeños estados, sino reconocer los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios como actores políticos, por ejemplo, con el derecho a la libre determinación para generar mecanismos propios de supervivencia cultural e histórica en el tiempo. Por ejemplo, en Suecia, Noruega y Finlandia, 3 países distintos, pero en donde existen pueblos indígenas samis, tienen un espacio de decisión, el Consejo Sami, en donde convergen iniciativas, por ejemplo, para políticas lingüísticas, educativas, políticas de comunicación sami, etc. Y eso no transgrede con la conformación del Estado tal cual, ni mucho menos el separatismo, ni nada. Y es el temor que por lo general uno escucha desde la derecha, desde aquellos que por supuesto son oponentes y contrarios a las diferencias y a las diversidades. Los pueblos indígenas, sin embargo, necesitamos un proceso propio para construir propuestas hacia un cambio en la Constitución, que nos permita levantar las banderas de luchas y reivindicaciones de los derechos desde la base comunitaria hasta el nivel nacional. Esto implica que los liderazgos indígenas debemos generar esos espacios de reflexión, de discusión interna. No solo se trata de decir queremos cambiar la Constitución y los paradigmas, es una construcción colectiva, comunitaria, en todos los niveles, y que esto pueda, por supuesto, ir acompañada de un profundo cambio dentro de la estructura del Estado peruano. Por ejemplo, una forma de representación política, una verdadera institucionalidad indígena, un cambio de modelo, porque la que tenemos, el modelo económico neoliberal capitalista, ha golpeado, yo diría, hasta en esta pandemia a los pueblos indígenas, colocándonos en una vulnerabilidad tan alta y que hoy pareciera que los auxilios son de caso omiso y las exigencias de trabajar de manera articulada todavía tienen que enfrentar un conjunto de barreras. Por ejemplo, cuando se le limita a los pueblos indígenas de la Amazonía ser parte de los comités COVID. Entonces, eso no puede ser que habiendo disposición, voluntad de los pueblos indígenas, se nos esté aún limitando la participación. A nivel legislativo y respondiendo a la segunda pregunta, lo primero que debo decir es que nosotros, los pueblos originarios, necesitamos estar representados en el Parlamento y en los otros poderes, por ejemplo, en el Ejecutivo y también en el sistema judicial. La participación, la representación, la presencia ejerciendo derechos es lo que nos corresponde como ciudadanos peruanos, como ciudadanos reconocidos por normas internacionales, por normas de carácter nacional y por nuestra existencia anterior a la Constitución, a la conformación de los Estados-nación. Entonces, en el periodo pasado, el Ejecutivo, quien propuso una reforma política, incluyó, digamos, un asiento para el Parlamento destinado a los pueblos originarios. El Congreso no tomó como prioritario esta propuesta, tampoco el Ejecutivo lo planteó como una prioridad y quedó postergada. Sin embargo, nuestro país vecino, Chile, tomó delantera la incorporación de curules específicos para pueblos indígenas a partir de las exigencias y la movilización por el cambio de su constitución, que todos hemos sabido, conocido a través de los medios de comunicación. Nosotros, junto con los pueblos indígenas, presentamos un proyecto de ley para la creación de distritos electorales indígenas. Nosotros planteamos 22 asientos que son proporcionales al porcentaje de población indígena que de acuerdo al censo del 2017 somos. Ahora estamos en un contexto totalmente diferente, tenemos un parlamento complementario, sin embargo hay que estar alertas a los debates que hay en el Congreso porque ya existe una propuesta de la bancada FREPA que ha presentado un proyecto de ley que propone únicamente 2 asientos, 2 curules para los pueblos indígenas.
bajo la lógica de que el distrito electoral indígena solo serían los pueblos indígenas como global y 2 asientos para los pueblos indígenas. Eso realmente es nada a todo lo que merecemos y a todo lo que nos corresponde por derecho propio. Respecto a la cuota indígena, el 15% para gobiernos regionales, presentamos un proyecto de ley trabajada de manera multisectorial junto con el Jurado Nacional de Elecciones, las organizaciones indígenas, para la aplicación de la cifra repartidora diferenciada y evitar que esa cuota termine siendo un instrumento electorero que genere expectativa, pero que no tenga la garantía de salir elegidos o de que un hermano indígena realmente ocupe ese porcentaje y ese sitio de decisión. Pero vemos que al parecer el Congreso está mandando todo a las comisiones, debate de cero, incluso dictámenes ya aprobados, algunos con primera votación, y entonces yo no veo un compromiso real acorde a las demandas de los pueblos indígenas en este momento. Creo que no solo se trata de la voluntad parlamentaria o de los parlamentarios. Yo creo que las propuestas deben responder a las demandas y planteamientos de los actores, los pueblos indígenas y los congresistas que hoy tienen la gran oportunidad de estar en el Parlamento, porque es una oportunidad que debe ser aprovechada en el mejor sentido de la palabra, en el propósito de las aspiraciones comunes y de las demandas sentidas por la ciudadanía. Y esto lamentablemente no siempre se da. Los pueblos indígenas necesitamos consolidarnos, sin embargo, como un movimiento indígena fuerte, con bases organizadas, con una línea de formación política y sobre todo la claridad con la que queremos los pueblos, las culturas y ser el que aspiramos ser, porque de otro lado tampoco esto va a ser posible. No solo basta decir queremos esto no funciona, esto es un fracaso o no estamos incluidos. Necesitamos como movimiento indígena trabajar en una consolidación articulada, diversa entre todos los pueblos, y creo que vamos en ese camino. Tenemos a Ketty Marcelo, también una hermana lideresa del pueblo amazónico, Asháninka, y creo que tanto como ella, como otros liderazgos, aspiramos a construir ese movimiento sólido. Pregunta, y para terminar, respecto a las industrias o las empresas extractivas en los territorios indígenas. La minería, las empresas hidrocarburíferas, no han parado durante el estado de emergencia ni las cuarentenas. Su presencia, por el contrario, ha puesto en mayor vulnerabilidad a las comunidades, a la gente trabajadora, al territorio en sí mismo por la contaminación, porque además ha alertado de que hay sitios deforestados en este tiempo de cuarentena. Hay espacios en donde el bosque está siendo talado y no hay supervisión, no hay control. Y entonces, esta famosa reactivación económica, que además priorizan algunos rubros, entre ellas el de las industrias extractivas, va a afectar y está afectando enormemente a los pueblos indígenas, y la situación a la que estamos expuestos, tanto las comunidades andígenas, es realmente de preocupación, de alerta. En este caso diríamos una alerta no de ahora, sino desde hace mucho, y que dado la situación de la pandemia está acrecentando el nivel de vulnerabilidad de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros propios pueblos, de nuestras propias familias. En ese sentido, yo creo que estamos en una gran oportunidad de sacarle la vuelta, diríamos, a esta situación difícil, proyectando esos nuevos cambios que requieren, por supuesto, participación activa de los pueblos originarios, compromiso desde el Ejecutivo, no simbólico, sino realmente que garantice que lo que dicen en palabras se concretice, y que no vemos que por lo menos en este tiempo ha ocurrido eso. Y bueno, es lo que puedo compartir hasta aquí. Espero que el público que participa también pueda hacernos las preguntas y gustosas de responder, y seguro Ketty y también Raquel podrán complementar
en otros aspectos, si acaso no he mencionado. Muchas gracias, Claudio, y a todos los que nos escucharon. Gracias, Tania. Bueno, definitivamente el Estado-Nación ya está agotado, ¿no? Tanto como concepto como praxis, ¿no? Y Perú no es el único ejemplo, creo, ¿no? Por algo, Bolivia intentó al menos refundarse a partir de un Estado plurinacional, proceso lamentablemente cortado en este momento por qué tipo de factores externos. Con todos sus virtudes y defectos, al menos ha sido un intento de construir algo, ¿no? Pero ya ese será para otra reflexión. Entonces, a continuación, le vamos a dar el pase a Ketty. Voy a dar el preámbulo respectivo para ella. Antes de leer las preguntas. Bueno, Ketty es lideresa del pueblo Yanesha Chaninka, ha sido parte del Consejo Directivo de Unidades Nativas de la Selva Central de CONCET, fue representante de la mujer indígena de la Selva Central y contribuyó al fortalecimiento de la Organización de Mujeres Indígenas Ashénicas de la Selva Central, OMIACET, expresidente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAT. Actualmente es coordinadora nacional de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Ashénicas de la Selva Central, y trabaja activamente promoviendo el ejercicio y la defensa de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, visibilizando la agenda de las mujeres indígenas amazónicas peruanas a nivel nacional e internacional. Las tres preguntas sobre las cuales Ketty va a desarrollar su exposición son las siguientes. Primero, ¿cuál ha sido la contribución del Ministerio de Cultura en favor de los pueblos originarios en los últimos años, desde su creación? No, estamos hablando ya más o menos. ¿Cómo evalúa en particular el rol del Viceministerio de Interculturalidad? Todo eso sería la primera pregunta, son dos en una. Segundo, desde el 2009 a la fecha, ¿se ha fortalecido la organización indígena o cómo enfrentan hoy las organizaciones los embates de las nuevas amenazas provenientes de las industrias extractivas, hidrocarburos, minería, madereras, agroindustrias, etc.? Y C, ¿cuál es la situación de las organizaciones originarias indígenas de mujeres y de las mujeres antes y después del Baguazo? ¿Y cómo contribuyó el Ministerio de Cultura en su fortalecimiento, en caso haya contribuido? Entonces damos pase a Ketty. Muchas gracias, Ketty. Bien, buenas noches. Agradecer a En Movimiento por la invitación y es propicio la oportunidad para poder reflexionar cómo estamos justo ahora en momento de crisis sanitaria, los pueblos indígenas amazónicos y a lo largo de los años, ¿no?, cómo hemos venido pasando los pueblos indígenas. Entonces yo diría, quisiera hacer una breve reflexión por todo el proceso de luchas y resistencias que hemos pasado los pueblos indígenas, tanto andinos y amazónicos, ¿no? Yo diría que somos pueblos en resistencia porque resistimos a la colonización amazónicos, resistimos también a la esclavitud del caucho, resistimos a la invasión de nuestros territorios, resistimos a la violencia interna, el terrorismo. En Selva Central el ejército achánica contribuyó a la pacificación del país, expulsando de nuestros territorios. Y también las mujeres indígenas andinas y amazónicas resistimos a las esterilizaciones forzadas. Aún así, hoy estamos presentes y hoy día en este escenario estamos resistiendo a este enemigo peligroso e invisible que viene de afuera, porque esas de extinción han venido de afuera y hoy estamos haciendo frente con nuestros conocimientos ancestrales, con nuestras prácticas, el vaporeo, con nuestra medicina, estamos enfrentando y también se ve claramente, se ha evidenciado la discriminación de parte del Estado. A 60 días de la emergencia sanitaria, recién el presidente de la República mencionó la palabra pueblos indígenas. Eso también evidencia, ¿no?, el lugar en lo que estamos los pueblos originarios. Pero también hay una verdad que salió, ¿no? Si el campo no produce, si nuestros hermanos no producen, la ciudad no come. Entonces, en ese contexto es importante reconocer los aportes de los pueblos indígenas, en especial de las mujeres, en esta crisis, ¿no?
a la hectárea de nuestro país. Y también resistimos a la masacre de Bagua, ¿no? Las historias del etnocidio siempre ha estado marcados, pues, ¿no? En nuestras luchas, siempre ha estado presente. Sin embargo, estamos acá con 55 pueblos originarios, 48 lenguas indígenas, luego del censo 2017, el 25% de población nacional se autoidentificó como parte de un pueblo indígena. Y podemos decir que a puertas del bicentenario, podemos afirmar que el Estado peruano nació a espaldas de los pueblos originarios. A lo largo de estos 200 años nunca fuimos considerados ciudadanos con derechos, una mirada colonial, de ahí la discriminación también, ¿no? Que se evidencia y lo que se evidenció, pues, hace 11 años en la masacre de Bagua. Y podemos decir también que siguen presentes algunos decretos legislativos, ¿no? Del año 2007, por ejemplo, la ley de expropiación, en la cual para construir colegios, postas en nuestras comunidades, nos piden que los terrenos sean a nombre de estas instituciones, y de esta manera pues se parte la comunidad y no se respeta nuestra ocupación ancestral, ¿no? Como lo manda el convenio 169 de la OIT. Entonces, y bueno, para referirnos a cómo estamos, 25 años después de entrada de vigencia el convenio 107, siguieron concesionando también nuestros territorios sin la respectiva consulta previa. A esto le sumamos que al 2009 no existían políticas públicas con pertinencia cultural. Los pueblos originarios al 2009 éramos invisibles. El baguazo, mal llamado baguazo, masacre de Bagua, marca un antes y un después para nuestros pueblos. Hasta se llegó a los comentarios que si los indígenas no existíamos o solamente estábamos para adornar el paisaje y no debíamos utilizar ni lentes ni celular, o sea, solamente el Perú era Lima, ¿no? Decían, estos existen, realmente ha sido nosotros, marca un antes y un después en nuestra historia de luchas, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la contribución del Ministerio de Cultura? Cuando al interior de nuestros pueblos nosotros reflexionamos nuestra relación con el Estado peruano, vemos, lo más cercano que recordamos es que en el año 2001, cuando el gobierno de transición de Valentín Paniagua recoge la agenda indígena amazónica después de una larga lucha e incidencia, ¿no? Y lo ideal que teníamos, por ejemplo, en institucionalidad estatal indígena pasando los años fue el INDEPA, ¿no? Pero posteriormente también recuerdo, post-Bagua, se trabajó la Mesa de Desarrollo número 4, el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Amazónicos, y podemos ver si los sectores han recogido algo de esta agenda, ¿no? Para que muchas veces dicen que los pueblos solo protestamos y que no tenemos propuestas, pero ahí está escrito, ¿no? Es todo un libro que ha tomado meses de trabajo, entonces en la que proponemos justamente salud, educación, territorio, la seguridad indígena amazónica, el tema de la justicia, y vemos también haciendo el análisis al interior de nuestros pueblos que el único sector que ha recogido es el sector de educación, en la cual hubo ciertos avances, ¿no? ¿Cómo evaluamos el rol del Viceministerio de Interculturalidad? Luego que a la absorción del INDEPA no fuera absorbido por el Viceministerio de Interculturalidad, también podemos decir que el Viceministerio fue creado sin la consulta de nuestros pueblos, ¿no? En la cual absorbió el INDEPA. Desde hace mucho tiempo exigiendo un espacio de participación, un ente rector de diálogo, los pueblos con el Estado. A tanta insistencia, hay un grupo de trabajo de pueblos indígenas que nace en el interior del Viceministerio de Interculturalidad, pero con apoyo de la cooperación, ¿no? Entonces, no tenemos realmente un sector con quien dialogar, porque este GTPI ya van 7 años
y no tiene decisión, no tiene presupuesto. Podemos ver las deficiencias justo en esta pandemia también, que lo que ha venido sucediendo, ¿no? Que no había protocolos de atención. Tan solo para mencionar algunos casos, las actuaciones del Viceministerio de Interculturalidad. Mientras estábamos sentados con los miembros los funcionarios del viceministerio, ¿no? Las organizaciones indígenas sacaron el decreto legislativo 1360 en la que se atribuyen la identificación de los pueblos indígenas contraviniendo lo que dice el convenio 169 de la OIT. Entonces, y también este decreto legislativo sacar. Otra cosa que hizo el Viceministerio de Interculturalidad, modificaron la 15ª disposición complementaria, transitoria y final de la ley de consulta previa, en la que se exonera de consulta previa para las construcciones de carreteras, la línea de transmisión, aduciendo servicios públicos. ¿Y qué pasó a los años? Se puso en marcha este mandato en la cual perjudicó, hemos visto la hidrovía amazónica, que no iba a ser consultado porque decía en esta ley, y también la línea de transmisión Moyobamba y Iquitos. Entonces, solo por mencionar algunos como carreteras que pasan por territorios de nuestros hermanos en aislamiento voluntario. Las consultas previas realizadas en comunidades campesinas, tan solo para mencionar dos, Ancash y Ayacucho, en la que se hicieron en solo 2 días, ¿no? Entonces no se cumplieron también lo que manda una ley con muchas falacias, ¿no? Muchas falencias, pero consulta previa. Pregunto yo, para eso tenemos una institución rectora de pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que queda pendiente? Seguir trabajando e incidiendo para que algún día podamos tener una verdadera y legítima institucionalidad estatal para pueblos originarios, porque realmente este viceministerio no nos representa. Respondiendo la otra pregunta, bueno, a lo largo de los años, estamos mencionar, ¿no? Que si nos hemos venido fortaleciendo desde el año 2009 hasta acá, que si el viceministerio ha tenido algo que ver, bueno, nosotros nos hemos fortalecido por sí solos, ¿no? Luchando día a día. También no ha sido, pues, ha sido siempre una lucha constante frente a las políticas extractivistas y depredadoras del Estado, ¿no? Para mencionar una de ellas, el decreto legislativo 1333, lo cual amenazarnos de nuestros territorios. Entonces, a lo largo de los años, también hemos empezado a conocer la Declaración de las Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169, los instrumentos internacionales. Lo que también podría mencionar es que en estos tiempos ya no son paquetes ambientales, sino es todo un sistema de despojo territorial que viene montado desde arriba, poder ejecutivo y legislativo, en la cual hacer frente. Cuando reclamábamos políticas públicas, siempre nos decían cuántos indígenas son y en dónde están, ¿no? Y de ahí también los pueblos es que trabajamos la pregunta de autoidentificación étnica que se incorporó en la ficha censal en el año 2017, lo cual también había generado bastante desconcierto, disconformidad, diciendo que estamos separándonos, ¿no? Pero el 25% de peruanos nos autoidentificaron como parte de pueblos indígenas. Entonces, a partir de estos resultados también nosotros esperamos que se vayan implementando ya algunas políticas públicas con enfoque intercultural. Lo que en el viceministerio es que algunos sectores, como en el caso de lenguas, es que sí se ha venido mejorando, ¿no? Trabajando bien, pero alguna política pública concreta, no, al contrario, lo hemos sentido como unos enemigos. Yo recuerdo que cuando fuimos a buscar la asesoría y el apoyo, cuando el Congreso, cuando el Ejecutivo promovía el decreto legislativo 373, realmente la que es actual la viceministra de Interculturalidad nos dijo que no, que nosotros no conocíamos y que la norma estaba bien, pero era una norma que realmente amenazaba nuestros derechos como pueblos indígenas.
¿Cuál es nuestra situación? La tercera pregunta, como pueblos indígenas, las mujeres. Las mujeres indígenas en nuestro país también venimos de una larga y doble o triple lucha, podríamos decir, porque empezamos desde nuestras comunidades, desde nuestros hogares, tenemos que hacer frente, ¿no?, en nuestras federaciones y frente al Estado. En algún momento las organizaciones, el viceministerio nos consideró también organizaciones temáticas, nos dijeron, o sea, las mujeres somos temáticas. Como organización de mujeres siempre hemos tenido que levantar la voz y decir, bueno, estamos aquí al frente y somos haciendo conocer el rol fundamental de las mujeres en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones. El Viceministerio de Interculturalidad, cuando presentó su agenda, no consideraban a las mujeres, no había un eje mujer. Entonces, ahí también como organizaciones siempre estamos visibilizando, ¿no?, y reclamando nuestros derechos. Yo quisiera hablar sobre las demandas históricas como pueblos indígenas que tenemos, ¿no? Uno de ellos es, no vamos a poder hablar de temas de cambio climático, soberanía alimentaria, todo si no tenemos la titulación de nuestros territorios. Otra cosa es eso, ¿no? Hemos visto que a lo largo de los años también, por ejemplo, el PTRT3, ¿no?, no avanza, hasta ahorita no titula ninguna comunidad y ahí nuestro ente rector tampoco dice nada. La consulta previa legislativa, hemos sido discriminadas en el Congreso de la República cuando presentábamos, teníamos que ir bancada en bancada a poder convencer sobre la propuesta, porque las leyes que emanan del Congreso tienen que ser. Ellos han firmado la ley de consulta, pero sin embargo ellos no pueden consultar a los pueblos. Entonces, es una larga lucha que tenemos como pueblos originarios, que se implemente la ley de consulta en el legislativo. Y otra de las cosas que también tenemos, otra demanda histórica, es la institucionalidad estatal indígena. Como pueblos queremos una verdadera institucionalidad, un ente rector que nos represente y en la que todos tengamos participación como pueblos originarios. También quisiera hablar de los desafíos que tenemos, que enfrentamos hoy los pueblos originarios a lo largo de estos años. Uno de ellos, la Constitución del 93, nos quitó la imprescriptibilidad y la inalienabilidad de nuestros territorios. Es por eso que a diario salen leyes de querer despojarnos de nuestros territorios. Otra de desafíos que también menciono es el reconocimiento como sujetos de derechos como pueblos indígenas. En el Perú solamente somos reconocidos como comunidades nativas y campesinas. Hubo una iniciativa de dos gobiernos regionales, el de Cajamarca y de Loreto, en la cual sacaron unas ordenanzas en la que se reconocía a los pueblos originarios de esas regiones la personalidad jurídica como pueblos. ¿Y qué hizo el Ministerio de Cultura? Han demandado a estos gobiernos regionales para que se anulen estas ordenanzas regionales. Hemos tenido la oportunidad de participar justo en las audiencias también, ya ahorita está en manos del Tribunal Constitucional esta demanda, en la cual realmente es una deuda pendiente que nos tiene cuando nos van a reconocer como sujetos de derechos, como pueblos indígenas. Entonces, necesitamos también que nuestras voces sean escuchadas. Ya basta de discriminación hacia nuestros pueblos. No tenemos participación en el legislativo. Entonces, como decía la compañera Tania, pues la ley del distrito electoral como pueblos indígenas, ¿no? Necesitamos tener una representación. Asimismo, otro desafío que tenemos es que la ley de consulta previa sea coherente con los instrumentos internacionales. No puede ser que esta ley de consulta no hable de consentimiento y que también la afectación quede así. Entonces necesitamos que sea acorde, ¿no? No que mutile nuestros derechos, sino que necesitamos que ampare nuestros derechos como pueblos originarios. Y también necesitamos pues
reconocer el aporte a las mujeres indígenas, a la soberanía alimentaria de nuestro país. Entonces, estamos viendo, ya estamos llegando al bicentenario con un Ministerio de Cultura que tiene 10 años, sin embargo, que en lugar de actuar de la mano, de caminar de la mano este viceministerio con nuestros pueblos, nosotros en algún momento, en todo el tiempo, hemos sentido como enemigos, ¿no? Hemos sentido que no, y que hemos sentido también una burla, estar sentados en el grupo de trabajo de políticas indígenas, el GTPI, sin embargo, a nuestras espaldas se han estado haciendo, pues, ¿no? Se han estado actuando en contra de nosotros. Entonces, sí, pues, es una reflexión. Y ahora también el tema de la pandemia, igual hemos visto pues la ineficacia en las decisiones que toman, no han llegado, no hubo a tiempo los protocolos de llegada a las comunidades. Entonces es una pena realmente cómo caminamos actualmente en tema de representación, en institucionalidad estatal indígena, ¿no? Necesitamos, pues ese es un fuerte desafío también, seguir avanzando, ¿no? Con estas propuestas. Bueno, no sé si. Sí, muchas gracias, Ketty, por tus palabras, buenas reflexiones. Yo quería llamar, hacer un anuncio, mejor dicho, recalcar uno y hacer un nuevo anuncio. Hemos tenido serios problemas con el acceso a la sala en Zoom. Nos llegan inbox por Instagram, por Facebook, que no han podido entrar. Al parecer hay un problema con la plataforma, entonces por eso hemos habilitado como respaldo una transmisión en Facebook Live, en Facebook. Inicialmente íbamos a recibir preguntas solamente en el buzón de Zoom, como anuncié, ¿no? Pero al ver que hay mucha gente afuera y se han tenido que colgar de Facebook, vamos a recibir en ambas plataformas las preguntas solamente escritas y anteponiendo siempre el nombre de la persona a la cual va dirigida. Entonces pueden dejar preguntas tanto acá como en Facebook, donde tenemos gente conectada también que al parecer no pudo entrar por este problema original en la plataforma y en el vínculo, al parecer, ¿no? Es medio complicado lo que ha ocurrido. Les voy también recordando lo que les dije al inicio, como ha terminado la segunda intervención, a aquellos que tengan preguntas directas para Tania y Ketty, para ir ganando tiempo y que nuestros operadores puedan seleccionar, pueden ir dejándolas, ok, desde ahora, en los chats, tanto del Zoom como del Facebook. Ahora voy a dar pase a la tercera conferencista, Raquel Irigoyen. Voy a presentarla rápidamente. Raquel Irigoyen, buenas noches. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Tiene experiencia amplia en derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, mujeres, pluralismo jurídico y acceso a la justicia en la Organización de Naciones Unidas. Actualmente es docente ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú y defensora de los derechos indígenas a través del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, IIDS. Entonces le damos pase a Raquel. Primero las preguntas también, ¿no? Así se me pasa, pero no. Las preguntas para Raquel son 3, al igual, a veces son 2 en una también, ¿no? La primera es la siguiente. ¿Logró el Ministerio de Cultura atender las principales necesidades y demandas de los pueblos indígenas antes y después del COVID-19, dentro de la misma? A la luz de los resultados, ¿debe ser el Ministerio de Cultura la instancia encargada de las políticas públicas para los pueblos indígenas? ¿O podemos pensar en un INDEPA mejor estructurado pero con más autonomía? La segunda pregunta, ¿cuál es la situación de la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la consulta previa, antes y después del COVID, y el rol del Ministerio de Cultura en estos procesos? Y la tercera y última, existe un pluralismo jurídico que garantiza una serie de derechos a los pueblos indígenas, derechos que sin embargo no se cumplen. Pregunta, ¿está el Ministerio en capacidad de hacerlo? La pregunta dentro de la misma, ¿es posible pensar en una ley para los pueblos indígenas, tomando en cuenta que la actual data de hace 45 años? Entonces damos pase a Raquel. Raquel, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Voy a pedir que me permitan compartir la pantalla, por favor. Si pudieran permitirme compartir pantalla. Perfecto, ya lo van a hacer ahorita. Bien,
Bueno, son muchas preguntas, así es que no sé si voy a poder cumplir con todas, pero de todas maneras, bien. En primer lugar, yo creo que es muy importante, perdón, esta no es, un segundo. Ay, acabo de cerrarme. Aquí está. Un segundito, voy a compartirles la pantalla. Ya, a ver, es esta. Bien, son varias preguntas las que me hacen, ¿no? Entonces yo voy a tratar de responder al máximo las que me han planteado, no sé si voy a poder con todas, pero quería hacer como una reflexión primera, agradeciendo esta invitación y pues es un honor para mí estar con Ketty, con todo Dani, con Marita aquí en esta mesa. Creo que es muy importante esta reflexión que podemos compartir también desde la perspectiva de las mujeres, me parece eso muy interesante. Me preguntan sobre todo el tema del rol de INDEPA, la participación del Ministerio de Cultura, etcétera. Y esta reflexión la hacemos pues en un contexto del Baguazo, ¿no? Del aniversario del Baguazo. Y creo que quería hacer una primera reflexión al qué significó para nosotros o qué ha significado el Baguazo y ahora que cumplimos los 11 años de esto. Yo, Baguazo evidencia esto que Quijano llama la colonialidad del poder, pero no solamente como herencia digamos, de la colonialidad, sino también un tercer ciclo de colonización, de invasión, y con el mismo objetivo del colonialismo XVI y el neocolonialismo del siglo XIX, que es someter a los pueblos para expoliarles sus recursos. O sea, en eso no ha cambiado. Este es el tercer ciclo histórico de invasión con el mismo objetivo. Ahora, en el caso del Baguazo, esto nos llevó al tema de la consulta previa y se dio en el contexto del debilitamiento de INDEPA que hizo el gobierno de Alan García. ¿Y por qué oponemos colonialidad con participación? Porque colonialidad es justamente invasión, silenciamiento de los sujetos vía violencia, desconocimiento de su subjetividad, de sus derechos, de su capacidad y convertirlos en menores, incapaces, inferiores. Por lo tanto, lo contrario a colonialidad es, de un lado, autonomía, libre determinación, que es interno, autoidentificación, como decía, que puede ser que venga un ministerio que es el que diga, yo les voy a identificar y yo les voy a reconocer. Los pueblos ya tenemos reconocimiento por derecho intrínseco, ¿no? Entonces, la autonomía es la manifestación de esa libre determinación y de la dignidad. Eso es algo interno. Y algo externo es la participación. Y ya el derecho internacional está muy claro en garantizar la participación en la institucionalidad del Estado, perdón, en la participación con poder de decisión en todas las instancias del Estado, la participación, la formulación de políticas, la consulta previa y el consentimiento. Yo creo que ha sido un error de las políticas públicas de todos estos 10 años que solamente se han enfocado en la consulta previa. Y lamentablemente también muchas instituciones críticas o inclusive ONGs, etcétera, se han centrado solo en la consulta previa, olvidando estos otros derechos que están muy claros en el derecho internacional. Si nosotros vemos el artículo 7 del convenio, habla claramente de participar, perdón, primero habla del derecho de decidir sus prioridades de desarrollo, esta es la autonomía. Y el otro derecho es participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo. Esto es lo que no se ha dado e INDEPA ha fracasado, perdón, el Ministerio de Cultura como sucesor que ha absorbido INDEPA ha fracasado absolutamente en promover esto. Por el contrario,
ha excluido a los pueblos vía un truco. ¿Cuál ha sido ese truco? Decir quién entra en su base de datos, quién es identificado o no por el Ministerio de Cultura. Entonces yo creo que ese es así como en el siglo XIX se decía con las constituciones, todos los seres humanos somos libres e iguales. ¡Ah, qué felicidad! Pero ¿cuál fue el truco para negar derechos a las mujeres, a los pueblos, a los trabajadores? La ciudadanía. Y la ciudadanía la definía justamente un artículo constitucional que decía que solamente podían ser hombres libres, propietarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco ahora para quedarse fuera de los derechos? Es decidir quién es indígena y quién no. Si ese poder está en el Ministerio de Cultura, entonces ningún pueblo va a tener derechos salvo que se agache la cabeza y admita que sea el Estado, el Ministerio de Cultura el que lo reconozca, ¿no? Entonces este es el punto, un punto, como dijo Ketty, este es un punto central, no es aleatorio. Y el otro derecho que estaba claramente en el marco internacional es el de la participación institucional, ¿no? Que los pueblos pueden participar en la misma medida que otros sectores de la población a todos los niveles en la adopción de decisiones. ¿Esto qué instituciones? Electivas, organismos administrativos y de otra índole, responsables de programas y políticas que les afecten. Bajo este marco es que justamente se creó INDEPA, como un ente con autonomía y con participación de los pueblos en el directorio, o sea, con poder de decisión. Hubo miles de críticas a INDEPA desde el hecho, digamos, de cuánto participación había, cómo fue el sistema de elección de los indígenas, de los afros, etcétera. Pero lo que no podemos negar es que fue una demanda de los pueblos y que esta ley a la fecha, curiosamente, no se ha derogado, pero la ha dejado sin efecto el Ministerio de Cultura porque justamente en la época de Alan García se crea un artículo que dice que se absorberán sus funciones por el Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, sin derogar una ley, sin obviamente denunciar este convenio internacional, lo han dejado sin efecto, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí ver, no sé si se puede observar claramente en este cuadro de las constituciones del siglo XX en el Perú, que la existencia legal de los pueblos cumple este año 100 años. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente a pesar de que este año son los 100 años que la Constitución social dijo, los pueblos, los colectivos indígenas existen. En ese momento se le llamó comunidades de indígenas. Dijo, existen porque estaban desde antes del Estado, preexisten al Estado y tienen derecho de tierras desde 1920. Fueron los dos derechos que se reconocieron. ¿Y por qué fue muy importante la existencia legal, ese concepto? Porque sin existencia jurídica el derecho no puede dar título de tierras, ¿no? Ahora, ¿qué hay con la institucionalidad? Hay derechos constantes desde esa época que fueron, como decía, el derecho a la existencia legal es un derecho que se ha reconocido hasta la Constitución de ahora. La personalidad jurídica también desde la Constitución del 33 claramente hasta ahora. La propiedad de la tierra durante toda esta época, la autonomía organizativa y miren, curiosamente en la Constitución de 1933, perdón, se adelantó aquí, en la Constitución de 1933 ya se preveía una no solamente autonomía organizativa, sino una representación política de los indígenas en los consejos departamentales. Eso curiosamente se eliminó en la Constitución del 79, no sé por qué algunos quieren volver a esa Constitución, si no necesariamente fue la más garantista para los pueblos indígenas, y regresamos a la Constitución actual en la que se prevé en el artículo 191 una participación por lo menos mínima de pueblos originarios, pero solo a nivel de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, yo quería mostrar un poco este panorama
¿Por qué? Porque ya la participación institucional del de los indígenas en el Estado estaba previsto desde la Constitución del 33 y la existencia legal de los pueblos está desde hace un siglo. ¿Y qué hemos vivido en este siglo? Ahora que cumplimos 100 años de esta Constitución, cabe la pena un balance. ¿Y cuál es el papel que ha cumplido el Ministerio de Cultura en esta última década como ente rector? No ha garantizado ninguno de estos derechos. Por ejemplo, la propia autonomía, el convenio 169 de la OIT dice que los pueblos tienen derecho al pleno desarrollo de sus instituciones y en los casos apropiados el Estado debe proporcionar recursos para ello, ¿no? Instituciones educativas, de salud, etcétera. Miren, les cuento una cosa muy triste. Por ejemplo, el pueblo achuar del Pastaza, ahora en esta pandemia, logró y decidió cerrar sus fronteras y creo que es uno de los pocos pueblos que no tiene un solo contagiado dentro de su territorio. El único que salió del territorio es su presidente para hacer gestiones desde San Lorenzo, y más bien él sí está con riesgo de contagio, pero todo el pueblo no. Y ellos pidieron pues tener clases presenciales porque todos sus profesores inclusive están ahí. Sin embargo, los profesores dijeron no, porque desde la UGEL nos han dicho que tiene que ser por internet, por radio, y ahí no hay nada de eso, ¿no? Entonces, ni siquiera les permiten el ejercicio o la autonomía en algo que es posible para ellos. Ni qué decir, decíamos, bueno, en el tema de la institucionalidad, ya sabemos que INDEPA fue absorbido, ¿no?, por el Estado y está pendiente hasta ahora eh, el derecho de los pueblos a su participación institucional en el Estado con poder de decisión. Ese derecho de la participación institucional comprende, uno, en instituciones específicas de las políticas de pueblos indígenas, como fue en su momento INDEPA y es un derecho pendiente. La participación institucional en el Congreso, porque son instituciones selectivas, inclusive en el gobierno, en los gobiernos regionales, locales, y deberíamos de caminar efectivamente una refundación del Estado donde cada pueblo pueda tener autogobierno con todas las funciones que inclusive tienen los gobiernos locales, y, por ejemplo, como se hace en Colombia, ¿no? En Colombia, la autoridad indígena tiene todas las potestades que tiene el gobierno local también. Entonces, en síntesis, yo creo que la actuación de Mincul ha sido un fracaso, ¿no? Porque ha llevado al fracaso la consulta previa por violar el derecho de autoidentificación. Ya no solamente el Ministerio de Cultura, sino desde la ley misma de consulta previa, decía que las comunidades campesinas y nativas pueden ser consideradas indígenas. Y este ha sido el problema que arrastramos hasta ahora de la autoidentificación, como mencionaba Ketty Marcelo. Eh, Claramente, si el Estado, si un funcionario es el que va a decidir quién es indígena y quién no, pues obviamente van a decidir que no son indígenas aquellos, por ejemplo, como el pueblo achuar, que está demandando la nulidad de todos los lotes de petróleo en su territorio, o dirán que no son indígenas las comunidades y las rondas campesinas que tienen ante una instancia internacional el caso Conga para que se anule toda esa concesión, para que se deje sin efecto la concesión minera Conga. Entonces, el Estado, si monopoliza ese derecho a la identificación de los pueblos, va a seguir llevando al fracaso. Y esto no solamente ha hecho fracasar la consulta previa, sino que mi Mincul ha ido en esa línea. Como ha contado Ketty, a pesar de que dos gobiernos regionales sacaron ordenanzas diciendo vamos a reconocer la personalidad jurídica de pueblos originarios o indígenas, no solamente comunidades. ¿Qué hizo el Ministerio de Cultura? Demandó la inconstitucionalidad de esas ordenanzas y hasta ahora el Tribunal Constitucional no aclara entonces quién lo va a hacer. Y de otra manera, también
por una función delegada que le dio a PPK el Congreso, saca el decreto legislativo 1360, donde dice que el Ministerio de Cultura tiene funciones exclusivas de identificación. Entonces, yo creo que ese es el punto que ha llevado al fracaso la consulta previa y que va a llevar al fracaso cualquier política pública. Por ejemplo, ahora en COVID, se ha creado el comando COVID, ¿no? Y cuando el congresista, presidente de la Comisión de Pueblos, le pregunta justamente a la ministra de Cultura, ¿por qué no incorporan, por ejemplo, a las rondas campesinas, a FENAP? Dicen, no, no está en la base de datos, ¿no? del Ministerio de Cultura. Entonces, esto es el punto por el cual efectivamente eh, llevan a la invisibilización de los pueblos y a la negación de su libre determinación. Y ahora hay dos propuestas justamente en esta línea del registro de los pueblos ante registros públicos, y veremos que una propuesta plantea basarse en la autoidentificación y curiosamente la otra, que es planteada por algunas organizaciones amazónicas, plantea en su primer artículo que el requisito para el registro en los registros públicos sea estar incorporado en el registro de la base de datos de INDEPA. Entonces yo creo que esto es a veces la pervivencia de la colonialidad que tenemos que ir superando. ¿Cuál es el otro fracaso justamente desde MINCUL? Que tanto MINCUL como la Defensoría del Pueblo como el Tribunal Constitucional en su momento dijeron que no, la consulta previa la concesión minera, ¿no? No es del primer acto, no es del lote petrolero. Y esto ha llevado a que todos los procesos de consulta que se han hecho han sido del momento ya para de la explotación minera, pero no de la concesión minera. Y hay un estado de cosas inconstitucional porque no hay una sola consulta previa de lotes petroleros o concesiones mineras, ¿no? Igualmente, como ya dijo Ketty también, ha habido un fracaso desde el Ministerio de Cultura porque ha rechazado sistemáticamente el derecho al consentimiento, identificándolo con el tema. Entonces, desde esa perspectiva, pues nunca va ese concepto de que es veto, cuando ya la Corte Interamericana ha dicho que sin el consentimiento no hay posibilidades de que un Estado dé concesiones mineras o petroleras, como lo ha dicho ya, mineras o cualquiera de impacto significativo, como lo dijo en la sentencia Saramaca versus Surinam del 2007. Y también MINCUL ha fracasado en otra función que estaba en el artículo 7, inciso 1, que dice coordinar acciones para culminar con el proceso de saneamiento físico, legal, territorial de los pueblos andinos, amazónico y afroperuano dentro del marco de la Constitución Política y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas. Yo preguntaría si MINCUL ha hecho una sola gestión para que se titulen los territorios de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. No solo no hay una sola, sino que el único pueblo que se lo pidió formalmente, que fue el pueblo Achuar del Pastaza, MINCUL le respondió negativamente, diciendo que como no pueden tener personalidad jurídica como pueblo, entonces tampoco puede tener un título de propiedad como pueblo, sino solo como de comunidad. Entonces, creo que ya estoy sobre el tiempo. Creo que no he respondido todas las preguntas, pero sí mostrar cómo en estos hechos centrales hemos tenido 10 años de un retroceso que podemos hablar de 100 años. Les mostraba el cuadro que hace 100 años se reconoció tierras y existencia legal. Y curiosamente estamos en un año donde el Ministerio de Cultura está litigando para decir que no tienen existencia legal por sí, ni tienen derecho a la propiedad de las tierras. Imagínense, los pueblos. Esto es, como digo, 100 años de retroceso en políticas indígenas, y yo creo que hay que mirarlo en su dimensión. Y creo que es momento que todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones indígenas, deberíamos de caminar hacia consensos.
¿Y cuál es el primer consenso? Como decía Ketty, necesitamos que haya que los pueblos puedan autoidentificarse y puedan ejercer estos derechos. Ahora, ¿qué pasa con el marco jurídico? Con esta institucionalidad, también lo decía Tania, ¿no? O sea, el problema de la institucionalidad. Para poder participar, para que los pueblos puedan participar en política, inclusive para que puedan participar en los consejos regionales, les piden personalidad jurídica inscrita. Para que puedan tener título de propiedad, tienen que tener personalidad jurídica inscrita. Y en este momento solamente hay un pueblo con personalidad jurídica, digamos, reconocida, pero no se puede inscribir en los registros públicos porque falta un registro de pueblos. Solamente hay registro de comunidades y registro de asociaciones regidas por el derecho civil. Entonces, estamos como en lo básico. Necesitamos un registro de pueblos indígenas, andinos, amazónicos, afroperuanos, para que puedan ejercer todos estos derechos. Obviamente, como una persona no necesitaría el DNI para ejercer derechos a la salud, a la educación, pero en la vida práctica te exigen eso. Entonces, o el Estado te da el DNI o no te exige eso. Igual aquí, o el Estado facilita el registro de pueblos o no les debe exigir para el ejercicio de su derecho a la participación política, a la consulta previa y a la institucionalidad. Bien, yo creo que ya estoy sobre el tiempo o todavía me quedan algunos minutos. No, ya exacto 16 minutos, ¿no? Pero ya, En todo caso, si es quedará corto, para las preguntas. exacto, las siguientes ruedas, porque efectivamente me han faltado varias preguntas, ¿no? Sí, Referidas a justamente el pluralismo jurídico, el control territorial, que creo que, bueno, las desarrollaremos en las preguntas. Muchas gracias. sí, gracias, Raquel. De hecho, hay preguntas ya. A ver, voy a leerlas todas en bloque y visto que son las únicas que hay 5 al parecer, voy a contarlas bien. 1, 2, 3, 4. Sí, son 5 preguntas. O 4. 4, porque hay una que es redundante al parecer. La primera es para Ketty y Tania. Ambas van a tener que responderla. Uno de los problemas de la consulta previa es el momento en el que se hace. Algunos plantean que sea al inicio de cualquier procedimiento. Por ejemplo, en el caso de la activas en el momento del otorgamiento de la concesión. Otra pregunta, en este caso es para Raquel. ¿La autoidentificación debería ser factor suficiente? ¿Podrían ser los resultados del censo una base para políticas públicas? Y otra pregunta, entiendo también para Raquel, sobre los 2 proyectos de ley que menciona Raquel, presentados al Congreso para reconocimiento de personalidad jurídica de los pueblos indígenas. ¿Por qué a través de una ley y no buscar cambiar la Constitución ahí a los pueblos como Colombia o Ecuador? Y otra pregunta más también para Raquel. ¿Es el Ministerio de Cultura la instancia adecuada para implementar políticas de los pueblos indígenas? Por ahora es el único bloque de 4 preguntas. La primera deben contestarla Ketty y Tania, y las otras, bueno, son 3 para Raquel. Entonces, Ketty y Tania, si necesitan que las repita, bueno, están copiadas también en el chat interno que ustedes tienen, y si lo escucharon todo bien, les paso la posta. Puede empezar cualquiera, tal vez tú, Ketty, que estás con el micrófono. Ah, hay que liberar los micrófonos, ya. Sí, Ya. a la primera, Tania, disculpa. A la primera pregunta es ¿en qué momento, si hubo debate, en qué momento se debe consultar? Nosotros los pueblos indígenas consideramos nuestros territorios nuestra casa. Cuando tu casa tocas la puerta, ¿no? Estás consultando, entro o no entro. Entonces, lo que sucede acá es que se consulta los estudios de impacto ambiental, ya está concesionado. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se debería consultar la concesión, ¿no? Antes de que el territorio sea concesionado, se debería consultar. Pero para esto también tiene mucho que ver
la autoidentificación de pueblos indígenas, que es la otra pregunta. Esto es grave y muy importante, ¿no? Porque nos llama quién es indígena en el Perú y quién no, y quiénes están en la base de datos, a quiénes se debe consultar. Lo que ha sucedido en una comunidad en Ayacucho, llegó primero la empresa y después les ha dado algunos beneficios, pero no, ustedes digan que no son indígenas y no hay consulta previa. Entonces, esto es lo que hablaba Raquel, el decreto legislativo que salió el 1360 del Ministerio de Cultura, quién es indígena o no en el Perú, muy importante, porque es fácil, ¿no? Leemos el artículo 1 del convenio 169, ahí apelamos a la conciencia, o sea, nadie te puede decir tú no eres o no, ¿no? Y lo dice bien, son los que vivíamos, no somos ascendientes de antes de la invasión española, quienes vivíamos, o si se mantiene alguna de las instituciones. Si un pueblo ha perdido la lengua, tiene el territorio, tiene las asambleas comunales, si mantiene algunas de sus instituciones, es parte, o sea, es un pueblo indígena originario. En este caso también se han agarrado en el tema de Cajamarca. Los hermanos de Cajamarca, por la invasión española, también la colonización, se ha perdido la lengua. Por eso no vamos a decir que no vamos a consultar las concesiones en Cajamarca, ¿no? Donde ya hubo bastante discusión. Entonces, esto es bastante delicado y bastante grave también que desde el ministerio se esté promoviendo pues el tema de la autoidentificación, ¿no? ¿Quién es o quién no es? Entonces, la base de datos ahí también, como decía Raquel, si el pueblo achuar no está en la base de datos, no merece su personalidad jurídica, eso es grave, se está violando los derechos como pueblos indígenas. Bueno, esto diría. Sí, bueno, respecto a la pregunta sobre en qué momento debe aplicar la consulta previa a los pueblos originarios, nos queda claro, y creo que es una posición compartida entre todos los pueblos indígenas, que debe ser antes de cualquier otorgamiento de concesión, sea minera, sea de gas, sea de cualquier recurso. Lo que en nuestro país es que se hace el proceso de consulta incluso cuando ya detrás hay una concesión ya asumida, y ya has pasado incluso por el proceso exploratorio y los pueblos no han tenido una mínima participación para decir, por ejemplo, las modalidades y formas de exploración también afectan. No solo la afectación se da cuando ya se extraen los recursos, sino también en la fase exploratoria. Y está de más decir que para el Ministerio de Cultura el proceso de consulta previa ha terminado siendo un mecanismo de, digamos, de requisito, ¿no? Un procedimiento administrativo de cumplimiento, y no importa si garantizas o no los derechos de la población que vive en el territorio. Y no es solo el impacto ambiental, o sea, esta es una reflexión que creo que nos tiene que conducir a mirar otros impactos también que tienen que ver con la vida cultural, las formas propias de vida, de constitución comunitaria, porque hemos visto cómo la presencia de empresas extractivas en los territorios han resquebrajado, han fracturado incluso el sistema comunitario. En una comunidad que no es sólida, hay divisiones y posturas hasta de 3 colores, vamos a ver. A favor de la mina, porque bueno, tienen un empleo tal vez garantizado. Hay otro grupo que está en contra, defendiendo por la madre tierra, por el medio ambiente, por el ojo de agua, por un nevado que está presente en el territorio, y hay un tercero que es indiferente. Eso es una realidad cruda, sí. Ocurre en nuestros territorios, sí. Entonces el proceso de consulta previa no tiene que ser un procedimiento solamente de carácter administrativo, sino que permita a las comunidades también tener sus procesos propios para apropiarse de sus derechos, porque no siempre conocen los derechos, sobre todo los enmarcados en el convenio 169 de la OIT, y no siempre tienen a un asesor legal al costado que les permita entender todo el lenguaje técnico y complicado de los estudios, de los papeleos, de toda la papelería que vienen para exponer en un lenguaje totalmente ajeno, en fin. Pero esto es parte de las
reflexiones y cuestionamientos que hemos hecho, por supuesto, a los procesos de consulta que ha llevado a cabo el Ministerio de Cultura. Entonces queda claro en que todo proceso de consulta previa debe ser de cualquier otorgamiento de concesión de parte del Estado hacia las empresas. Y la consulta es del Estado peruano con los pueblos indígenas, no es la empresa con los pueblos indígenas. Recordemos que en el periodo anterior legislativo, la congresista letona fue la primera en presentar un proyecto de ley más bien para hacer retroceder la consulta previa, con todos los vacíos que pueda tener la consulta previa, pero la propuesta de esta congresista lo que decía es que si hay un acuerdo previo a la que han llegado la empresa con los pueblos, con las comunidades, se excluya del proceso de consulta. Eso realmente atentaba contra todos los derechos que en realidad ya de algún modo se tiene ganado en la ley, en el propio convenio 169 como marco internacional. Pero logramos que ese proyecto de ley no camine, no prospere, así como el decreto legislativo 1333 para el despojo territorial casi. Pero bueno, esa es la lucha que hay que hacer y que siempre debemos estar alertas en cualquier periodo legislativo que estemos. Gracias. Gracias. Raquel. Ahí, aquí estamos. Ya. Bien, sobre lo que me han preguntado, pero también quisiera ratificar efectivamente lo que acaban de decir mis compañeras de panel sobre el tema anterior, si me permiten compartir la pantalla. Hay algo bastante, no sé por qué no leen los ministerios, ¿no? En la consulta dice cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. No dice que les vayan a afectar ya, o sea, no hay que probar que ya les vayan a afectar, sino que hay una susceptibilidad, una posibilidad de afectación. Y este también era un problema con la ley de consulta previa, porque la ley de consulta previa decía que la consulta es cada vez que se va a afectar un derecho, no que, que hay una posibilidad de afectarlas, ¿no? Entonces, en el Perú efectivamente ha habido una mala práctica, una mala interpretación de esto, hasta una única sentencia que se ha dado en el caso de la comunidad nativa Tres Islas, que felizmente dice que la consulta debe ser de la concesión, y al no haberse dado la consulta de la concesión minera, del establecimiento de predios agrícolas, de derechos de agua que otorgó el Estado, entonces todas esas concesiones, derechos de agua, otorgamiento de predios agrícolas a terceros, tienen carácter nulo, ¿no? Entonces es muy importante como ya hay una sentencia que por lo menos ha anulado más de 127 concesiones mineras que se dieron en la comunidad Tres Islas y aplicando directamente este convenio. Eso es lo interesante, o sea, no ha aplicado la ley nacional, sino ha aplicado directamente el convenio. Y el otro tema que estaban planteando, perdón, es con relación a la autoidentificación. Si es suficiente la autoidentificación. En realidad no es suficiente porque es necesaria cuando más bien el Estado no ha hecho ningún reconocimiento. Por decir, históricamente el Estado peruano ha reconocido comunidades de indígenas, comunidades campesinas, nativas, etcétera. Y por el derecho internacional a ellas se les aplica los derechos indígenas. Pero ¿qué pasa si hay sujetos que el funcionario, esto no les consideran? Un momentito, si la ley no les ha reconocido como pueblos, entonces lo fundamental es la conciencia de su identidad indígena o tribal. ¿Y en qué consiste esa conciencia de la identidad? En el caso de los pueblos indígenas, es la conciencia de descender de poblaciones que habitaban en el país antes y también la conciencia de, cualquiera dice acá, sea su
su situación jurídica, ¿no? Cualquiera sea su nombre o su situación jurídica, tienen conciencia de que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o parte de ellas. Entonces, si van a ir a los registros públicos, obviamente tendrán que presentar un acta de su asamblea donde dice que tienen conciencia de ser pueblo originario o ser pueblo afrodescendiente, porque los pueblos tribales se aplica esta categoría a pueblos no originarios en el derecho internacional. Así lo ha visto la OIT y también la Corte Interamericana. Entonces, lo primero será un acta donde ellos digan, nosotros nos autoconsideramos pueblo Pacajes, pueblo Achuar, pueblo tal, ¿no? Y en segundo lugar, obviamente, aquí hay una parte objetiva. Entonces, ellos tendrán que presentar ya sea un informe o un estudio hecho por los propios pueblos o por un especialista o un informe del Estado, lo que hubiera, pero no se les puede negar su propio estudio, donde dan cuenta que tienen instituciones económicas, sociales, culturales, políticas o parte de ellas. Obviamente, también tendrán que presentar un croquis de dónde se ubican, ¿no? Cuál es su... Y al hablar de un pueblo, obviamente tendrán que decir cuál es su población, ya sea a través de un padrón de miembros o del censo. Puede ser un autocenso o pedir al INEI que facilite ese censo, ¿no? Entonces, los requisitos que ha planteado uno de los proyectos de ley justamente ven esa línea. El primero, la autoidentificación, que las asambleas de los pueblos lo digan, y en segundo lugar, que puedan presentar estos otros requisitos objetivos que dan cuenta de que tienen instituciones propias y que estamos ante un pueblo. No digamos que hay una situación trucha ahí, ¿no? Falsa. Pero creo que lo importante es que, como dice ya la Naciones Unidas también y la Corte Interamericana, y la doctrina de la Comisión Interamericana también, que no se utilice eso para negar derechos, ¿no? Ahora, preguntaban por qué proyectos de ley y no constitución. Bueno, depende de las fuerzas políticas que uno tenga. Si yo estoy solita en el mundo y no tengo nada de fuerzas, pues me iré por un juicio. Si ya puedo reunir fuerzas políticas, me iré por una ley. Si puedo juntar a todo el mundo, me iré por un cambio constitucional. Esa es una primera cuestión. Pero segunda, irme por una reforma de ley o por un cambio constitucional probablemente va a tomar mucho tiempo. Entonces, frente a eso, ¿yo no puedo hacer nada? No, sí podemos exigirle al funcionario que aplique los tratados internacionales, podemos pedirle a los congresistas que den una ley, ¿no? Donde diga simplemente no para reconocer a los pueblos. Yo quisiera esclarecer esto. Uno de los proyectos de ley que hay justamente dice ley de reconocimiento, ¿no? De la personalidad jurídica. Ya se reconoció hace 100 años. Ya no estamos en la etapa del reconocimiento. Además, el derecho internacional lo reconoce como un derecho intrínseco. Entonces ya no toca reconocer, ya toca ir a los registros públicos, porque no es justo que los pueblos, cuando van a registrarse, tengan que registrarse fragmentados en comunidades o tengan que registrarse como asociaciones civiles, regidas por el derecho civil, cuando podría crearse un registro de pueblos. Actualmente los registros públicos tienen registro de inmuebles, de automóviles y un registro de personas jurídicas, donde está actualmente el registro de las comunidades campesinas nativas y de rondas campesinas. Pero ese registro de personas jurídicas se rige derecho civil. O sea, están pensando que son personas que van a nacer y van a morir, como cualquier sociedad. Cuando los pueblos tienen vocación permanente, ¿o no? Son sujetos históricos con vocación permanente. Entonces no se deberían de regir sus reglas por otro tipo de organizaciones que nacen y mueren, como cualquier sociedad o asociación civil. Yo me junto con mis amigas, hacemos una organización y esa puede nacer o morir
pero no tiene una vocación permanente. En cambio, lo que se está planteando es que se cree un registro dentro de registros públicos para pueblos, tanto indígenas como afroperuanos. Y dentro de ese registro se pongan los dos registros que ya existen, que son los de comunidades campesinas y nativas, más el registro de rondas campesinas, y se creen dos libros, perdón, el libro de comunidades campesinas y nativas, el libro de rondas campesinas, y se creen dos libros, un libro para pueblos indígenas originarios y un libro para pueblos afroperuanos. Entonces, ellos van a ir y decir, aquí están mis actas de autoidentificación, aquí está mi informe de que tengo mis instituciones sociales, económicas, culturales, mi croquis, mi censo o mi padrón de miembros, y con eso obviamente se prueba la parte objetiva, también la subjetiva de la autoidentificación, y ya pueden ejercer sus derechos. Ya el Ministerio de Cultura debería estar gestionando que puedan titularles su territorio como pueblo, que puedan tener derecho a la participación política, etc. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque si nosotros estamos pensando en la reconstitución del Estado, después no les vayan a estar exigiendo a ver cómo usted prueba que es un pueblo. Ya esto va a facilitar que los pueblos puedan tener su personalidad jurídica que ya existe, la puedan tener registrada de una manera simple, accesible y con seguridad jurídica, por supuesto, pero que ya podamos caminar a otro tipo también con base en eso de institucionalidad. Está pendiente una institucionalidad de pueblos, una asamblea de pueblos, donde los pueblos puedan refundar el Estado, por lo menos ejercer poder dentro del propio Estado, a nivel del Congreso, a nivel de las políticas públicas, que actualmente no pueden ejercer nada, ¿no? Disculpe que me haya extendido, gracias. No sé si respondí todas las preguntas. Yo creo que si no son todas, al menos la mayoría, lo cual es bastante. Más bien, muchas gracias a todos por su tiempo, a todas, perdón. Vamos a dar pase a Marisa, que ha entrado, para que nos haga unos comentarios, un cherry, y para despedirnos. No, nada, muchísimas gracias a Ketty Marcelo, a Tania Pariona y a Raquel Irigoyen. Para nosotras, nosotros y nosotras en el movimiento ha sido muy especial escucharlas. Nuestra voluntad era precisamente saber de parte de ustedes cuáles son los avances, pero también cuáles son los límites. Como nos ha quedado clarísimo, digamos, la consulta previa fue parte de una lucha de los pueblos indígenas, pero su implementación no se condice con lo que debió ser, ¿no es cierto? Y que más bien lo que parece estamos teniendo es incluso un retroceso en algunos derechos, lo que es algo que no se puede permitir, ¿no? Nos hemos podido enterar directamente de Ketty, por ejemplo, de lo que ha significado la lucha contra la colonialidad, ¿no es cierto? Y lo que ha significado esta colonialidad para los pueblos indígenas. Tania nos ha hecho un recorrido también de lo que han sido un conjunto de proyectos que se presentaron en el Parlamento de la República para tratar de garantizar que lo que al menos está reconocido sea real, ¿no es cierto? Como la cuota indígena en elecciones regionales no tiene nada de cuota indígena y es simplemente una manera de ampliar la cantidad de representantes que tienen los partidos políticos, pero no es un mecanismo para garantizar la representación de los pueblos, ¿no? Desde el movimiento solamente ratificar nuestro compromiso en acompañar y en seguir en esta lucha por un Estado en el cual realmente podamos tener plurinacionalidad, donde podamos realmente tener el reconocimiento de los pueblos de manera integral, donde no haya solo un discurso, sino un derecho efectivo. Y agradecerles de verdad a las tres, ha sido muy interesante y además es una alegría que sean tres mujeres valientes las que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Claudio, por permitirme unas palabras.